la cuestión, vale, de acuerdo. Entonces, el objetivo del trabajo que pretendo hacer es el desarrollo de un modelo dinámico que permite diseñar un escenario virtual para la Unión Iberoamericana sobre la que se pueden ensayar estrategias. Eso es lo tenemos todos claro. Es decir, es poder, como dicen los ingenieros, antes de hacer un modelo real, vamos a ver qué tal funciona el modelo simulado. Porque si el modelo simulado funciona mal, lo más probable es que el modelo real fracase. Eso se hace con los aviones, se hace con cualquier tipo de elemento de ingeniería, pues para estar seguro de que lo que vas a hacer y fabricar, o por lo menos fabricar a nivel prototipo, pues va a funcionar, ¿no? Pues esto es igual, o pretende ser igual, ¿no? Y como metodología, pues yo llevo ya 40 años utilizando la técnica de dinámica de sistemas, la que desarrolló Jay Forrester en el MIT en los años 50. Y como plataforma para el trabajo, pues yo utilizo el Ventana Simulation, el VNSIM, ¿vale? Que lo que me imagino que lo conoceréis. Entonces, sobre esta plataforma, yo he desarrollado y vengo desarrollando todos los modelos que yo he podido desarrollar y publicar, ¿no? Entonces, como metodología para la simulación, yo me he basado pues en tres cosas, o en cuatro cosas fundamentales. Uno, el modelo World 2, que es el del primer informe al Club de Roma, que desarrolló Jay Forrester, es un modelo que muy simple, pero que desarrolla de una forma bastante coherente la, eh, la ¿cómo se dice? La dinámica mundial, ¿no? Es como decías tú, eh, Germán, ¿verdad? Sí, que un modelo muy complejo es casi es garantía de fracaso, porque la realidad tal cual no se puede simular. Hay que simular, digamos, elementos muy, digamos, genéricos, de modo tal que sin ser demasiado simple, pero sí nos permita, digamos, manejarnos matemáticamente, ¿no? Hay una cosa muy importante que es el crecimiento poblacional y sobre todo los arquetipos de comportamiento sistémico, sobre todo los feedback, el desplazamiento de carga, etcétera, ¿no? Y luego, lógicamente, ver un poco la dinámica inercial, es decir, cómo funcionan los sistemas a evolución espontánea y cómo funcionan introduciendo pues elementos de modificación, ¿no? Es decir, de gestión de elementos de, pues eso, de gestión de la vida. El planteamiento que yo hago es un planteamiento que está basado también en un libro y en una teoría de James Miller, que es la teoría de los sistemas vivos, representados de modo dinámico, ¿no? Entonces, este hombre pues desarrolla una serie de subsistemas esenciales de cualquier ser vivo, desde la célula hasta las comunidades internacionales, que permiten que ese sistema se mantenga vivo y se mantenga estable, que básicamente son los sistemas de producción de materia y energía, los sistemas de control y de comunicación, los sistemas de defensas y las infraestructuras. ¿Vale? Que es lo que tanto el ser humano, la célula, como los grupos humanos, como las sociedades y las comunidades humanas, todas tienen este tipo de subsistemas para subsistir y para evolucionar. Entonces, como tal, lo que sí es verdad es que estos sistemas generales que plantea James Miller son sistemas isomorfos en toda la escala, digamos, biológica, desde la célula hasta el organismo, como un organismo humano o un animal, y luego en las comunidades humanas de los grupos, las organizaciones, las ciudades de los países y la comunidad internacional. Entonces, ¿cuál es la idea que yo planteo? La idea que yo planteo es la de que, teniendo como objetivo tener un modelo de comunidad internacional, véase la comunidad iberoamericana, pues poder, digamos, de alguna forma plantear desde el origen que sería cada uno de los países, sistemas generales e isomorfos que puedan ser, digamos, calibrados como para poder desarrollar el sistema de cada uno de los países y en su conjunto la comunidad internacional, que en este caso sería la comunidad iberoamericana. ¿Vale? Entonces, en esquema, pues sería, espera un segundo, no.
en esquema, partiríamos de lo que es un organismo vivo, en este caso un país, que se asocia con varios países y que luego varios países acuerdan a unirse en función de un sistema integrador que sería, digamos, un poco, pues pues como un ejemplo muy básico es el de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, el sistema integrador sería pues todo lo que serían los organismos de la Unión Europea en este caso, y sería la Unión Iberoamericana. Con lo cual tenemos un ejemplo a seguir, tanto por lo bueno como lo negativo, ¿no? Quiere decir que a veces el sistema integrador es el primero que impide que las cosas salgan. Pero bueno, entonces, también es cierto que en ese escalado, pues hay que tener en cuenta varias cosas, sobre todo los ciclos vitales. Los ciclos vitales son los recursos que cada uno de las comunidades humanas tienen, ese uso de recursos, es decir, pues todo lo que es la minería, la agricultura, la pesca, el comercio, la navegación, etcétera, y luego los problemas que plantea el uso de esos recursos, como es la contaminación, las inundaciones, la erosión, la polución, y en ese sentido hasta incluso el cambio climático es importante tener en cuenta. Como visión general, entonces, digamos ya yendo a lo que es el elemento de lo que sería ya el planteamiento por dinámica del sistema, parto de un concepto muy simple. A mí se me ha cortado el audio, ¿vosotros escucháis? A Sí, mí sí, también se me ha cortado. No, sí, 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 se Igual, cortó, sí. Sí, igual, se quedó sin comunicación. a ver, vamos a... porque se ha ido. Ahora te escuchamos, Ah, se había cortado. sí, sí, Eh, Tienes que volver a presentar. O sí, sea, sí, 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 ya lo tengo. ahora, Entonces, este elemento, este modelo es un modelo muy simple de lo que es un ser vivo. Véase una célula, véase un órgano, un individuo, cualquier tipo de animal, un grupo, una manada, una jauría, un grupo humano, una empresa, etcétera. Todo es una cuestión de escalado, pero es un escalado isomorfo, ¿vale? Entonces, este que es un modelo, digamos, causal, por así decir, en el cual la materia propia genera energía, esa energía genera residuos y genera recursos, los recursos generan más materia propia, es decir, son bucles, digamos, de feedback positivo y también bucles de feedback negativo. Tanto más consume materia en energía, que la energía lógicamente hace que se pierda materia, ¿no? Entonces todo esto escrito brevemente, luego en un modelo de dinámica de sistemas tipo Forrester, pues quedaría en ese sentido, ¿no? Recursos, materia, con lo que son, estos son los elementos que se emplean para hacer un modelo de dinámica de sistema muy simple, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ese es el modelo causal que yo presenté o intenté presentar en el Congreso de noviembre, en el cual pues vemos pues lo que he dicho antes, pero desarrollado de una forma más general, ¿no? En el cual tenemos, por una parte, la dinámica de población. Esto es importantísimo, la dinámica de población, ¿no? Con su componente de migración, de fallecimientos, de nacimientos, de inmigración, etcétera, ¿no? Luego tenemos otro bucle, que es el de materia que consume energía, que provoca residuos, que genera recursos, que a su vez esto permite tener materia para incrementar pues Sí. la actividad de la población, ¿no? Luego está aquí la agricultura, todo el problema de la contaminación, etcétera. Y luego, a nivel, esto es un planteamiento inicial, que a lo mejor no es el definitivo, seguro, ¿no? Que es un poco estudiar la cohesión como elemento, como variable, por así decir, que nos indicaría digamos, la salud de esa Unión Iberoamericana que pongo como que es una variable sin, una variable sin, ¿cómo se llama? Ay, eh, mm, bueno, es una variable que tanto más aumente, mejor sería, cuanto menos aumente, cuanto más disminuya, peor, ¿no?
implicaría, tendríamos aquí la cooperación internacional, la capacidad productiva, y luego estos elementos rojos son lo que podrían ser amenazas de todo esto. Amenazas como, por ejemplo, para la ocasión iberoamericana, pues tendríamos como amenaza el indigenismo, en el sentido de que produce una disgregación y una separación y una, digamos, un nacionalismo, por así decir, que hace que, en principio, pues sería un elemento, digamos, a tener en cuenta como para pretener o por lo menos minimizar. Otro sería la colonización informativa de Estados Unidos, por ejemplo, en Iberoamérica, o de China, etcétera, ¿no? Otro sería la colonización económica de las grandes potencias, ¿vale? Otro sería, digamos, ya a nivel interno, sería el tema del narcotráfico o el tema de la violencia o el tema de los fenómenos climáticos externos, ¿no? Que afectarían a las infraestructuras, a la vivienda, etcétera. Entonces, ese es un planteamiento muy genérico, en el que trata de, eso sería un planteamiento tipo World 2, tipo el modelo del mundo que desarrolló Jay Forrester para el primer Informa Club de Roma, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto ya es casi aparte de lo que sería, digamos, el planteamiento de dinámica de sistema, pero también va intrínseco, es el tema de la visión general de los DAFOs. El DAFO eh, eh, mm, es la- eh, el planteamiento de lo que son amenazas exteriores y lo que son amenazas internas, ¿vale? Entonces, este DAFO, perdón, las amenazas exteriores van a afectar al corazón de la Unión Iberoamericana en este caso, y las internas también. Y las internas también, y hay que tener en cuenta las dos. Entonces, yo he utilizado, pues, como planteamiento general, he utilizado lo que se llaman diagramas Ishikawas. El diagrama Ishikawa lo inventó un japonés, cuyo nombre es ese, y en el cual plantea digamos, como, digamos, las dos fuerzas antagónicas que permitirían, por una parte, la Unión Iberoamericana, y en este caso, y por otra, Voy. lo que lo impediría. Entonces, yo, yo planteo, decimos que como elementos que pueden, digamos, ser perturbadores de esto, sería las diferentes políticas antagónicas o no proclives, el narcotráfico, la deuda externa, la colonización económica, la colonización informativa, las operaciones encubiertas, estoy hablando de las potencias externas, el indigenismo, etcétera. Y luego, como elementos positivos, pues es una de las cosas que yo creo que en este proyecto tenemos que desarrollar. Porque, digamos, yo soy médico militar y siempre hemos de ser conscientes que para poder hacer algo, tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo, poder hacerlo, tener recursos suficientes como para poder, digamos, imprimir esa dinámica positiva y luego, lógicamente, querer. Y ese querer es un elemento fundamental, porque si solamente un elemento muy pequeño de la población quiere hacer esto, por mucho que quiera, tenemos que saber hasta qué punto somos capaces, o en la comunidad iberoamericana es capaz de poder contrarrestar todos estos elementos que en principio se van a oponer, seguro, a esta, digamos, deseable Unión Iberoamericana. Entonces, en ese sentido, el DAFO lo que nos permite es diferenciar en un análisis interno las debilidades internas que podemos tener, como por ejemplo pueden ser las incompatibilidades entre países propias de los nacionalismos o del indigenismo, que en Iberoamérica puede estar, digamos, hasta qué punto tendríamos que averiguar hasta qué punto el indigenismo es un problema real o es simplemente una anécdota. La prevalencia de las ideologías totalitarias, evidentemente, o sea, decir, la falta de democracia en los países participantes, pues es un problema. Es un problema muy a tener en cuenta.
¿no? Y lógicamente lo que he dicho, los nacionalismos y los independentismos, porque son elementos que separan, que no van a contribuir en nada a este tipo de unión. Por lo menos ese es un planteamiento inicial. Puedo estar completamente equivocado. Evidentemente, yo no estoy hablando de cátedra, ¿eh? Pero en fin, luego de fortalezas, pues fortalezas, pues lógicamente tenemos una fortaleza fundamental que es la lengua común. O sea, lengua común entiéndase el castellano y el portugués, ¿vale? Y entre ambos nos podemos entender sin ningún problema. El origen común histórico también, ¿no? Eso implica que que la cultura, la, la economía, aspectos sociológicos, son cosas que nos unen. Y lógicamente lo que era una debilidad, que serían las ideologías totalitarias, pues se convierte en una fortaleza en aquellos países que sean democráticos y que quieran, digamos, fortalecer esa democracia. Con respecto al análisis externo, es decir, amenazas desde fuera, pues tenemos la dependencia económica que van a intentar subyugarnos tanto Estados Unidos como China en este caso, el riesgo bélico y en estos momentos en el cual Estados Unidos comparece como que ha roto relaciones con Europa y que está mucho más orientada al área de Asia-Pacífico, porque su principal enemigo comercial, económico y no sé si estratégico es China, pues claro, del hecho de que nos estén diciendo que tenemos que incrementar el coste en armamento, pues nos indica que el riesgo bélico es real, ¿no? Y luego, lógicamente, el narcotráfico también que venga de fuera. Y las oportunidades, pues es un escenario geoestratégico estable y lógicamente saber cómo hacerlo y sobre todo querer. Y sobre todo querer. Esto es con respecto al tema de los DAFO. Y este es digamos, el esquema fundamental de lo que sería el primer programa o el primer modelo de simulación para el desarrollo de un modelo de dinámica de sistemas. Este modelo, en el cual tenemos, por una parte, la población fundamental y las variables que la afectan a nivel, digamos, de incremento o de descenso, digamos, es el área de actividad agrícola, es decir, que proporciona los alimentos, ¿vale? Esto habla de la alimentación, esto habla de la asistencia médica, este habla de los bienes de consumo en general, es decir, de la capacidad que tiene la sociedad de suministrar bienes de consumo a la población. Este es el tema de la vivienda y ese es el tema de la educación. Por qué he seleccionado esto? Pues porque bueno, y esto es, digamos, ya es un modelo ya más desarrollado, incluso con elementos de simulación ya. Ahora lo puedo enseñar, si me da tiempo, con el programa de Mensing, ¿vale? Entonces, ¿por qué he elegido esto? Pues porque, un segundito, bueno, porque uno de los elementos que yo planteo para poder, digamos, de alguna forma conseguir estadísticas de métricas, por así decir, de cómo va la cosa, es el tema de los indicadores de desarrollo humano que plantea, digamos, las Naciones Unidas, ¿no? Y en el cual están, pues, la capacidad productiva de la población para alimentar a sus habitantes, la capacidad educativa de controlar el analfabetismo, la capacidad de ofrecer viviendas a la gente, la capacidad de asistencia médica, de asistencia sanitaria y, lógicamente, la capacidad de poder, digamos, tener recursos suficientes como para tener una vida digna, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, ya centrado en lo que sería el funcionamiento de una empresa como tal. Es otro, digamos, de los modelos que estoy haciendo, que simularían lo que es ya, digamos, la dinámica de una empresa, digamos, con sus elementos, digamos, de seguimiento convencionales, gastos, balance acumulado, gastos variables, gastos fijos, etcétera, ¿no? Y eso sería, es un modelo general de cualquier tipo de empresa de carácter productivo.
este sería un sistema eh, primario, es decir, yo estoy enseñando un poco los diferentes modelos que fui haciendo a lo largo de estos meses, pues para llegar a lo que ahora mismo os estoy enseñando, ¿no? Es decir, ha sido, porque, es decir, el diseño de modelos dinámicos es un tema que se hace a través de ensayo-error. Evidentemente, vas haciéndolo, vas viendo que no funciona, vas mejorándolo, hasta que al final ves que el sistema permanece al menos estable. Luego ya le puedes putear, como se dice, ¿no? Metiéndole variables, digamos, adversas a ver cómo reacciona, ¿no? Que ese es el objetivo para poder simular, ¿no? Decía Germán que un modelo dinámico demasiado complejo hace que al final la cosa sea tan complicada que el sistema ni siquiera llega a funcionar y no tengamos ningún tipo de resultados. Entonces, con lo cual, es verdad que para poder, digamos, hacer un modelo dinámico que nos permita al menos sacar unos resultados razonablemente viables, tenemos que hacer modelos que no sean demasiado complejos. En ese sentido, diré que este modelo que os he enseñado antes, no este, por ejemplo, o este, quizás en aras de poderlo, digamos, mejorar a nivel de más detalle, pues bueno, bien, si lo que estamos hablando es de una ciudad o de una aldea o de no un pequeña ciudad, pues bueno, puede estar bien. Si hablamos de un país, ya el asunto, si lo complicamos demasiado, va a ser bastante complicado, digamos, el conseguir tener resultados. Con lo cual, tenemos que hacer un delicado equilibrio entre lo que es el detalle, que sería deseable para conocerlo mejor, y una simplicidad que permita que sea viable cara a lo que es el objetivo, que es poder simular. ¿Comprendes? Entonces, esto, que no es que sería lógicamente el objetivo final, creemos, o yo personalmente creo, que con independencia de que comprobemos que en pequeño nivel, a nivel, digamos, ciudad, este sistema, este modelo pueda funcionar, ya cuando tengamos que ese modelo duplicarlo, triplicarlo o multiplicarlo por cada uno de los países, tiene que ir de la mano de un sistema más simple para que pueda ser manejable. Es lo que quiero explicar, lo que quiero decir. Decía que yo propongo, es una propuesta que para ver los indicadores que nos permitan, digamos, evaluar hasta qué punto tenemos la salud de los países, pues sería las variables del índice de desarrollo humano, que es, ya digo, el tema del nivel de alimentación, del nivel de sanitario, de la esperanza de vida, de la alfabetización de los adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es ¿cómo se llama? Un mapa en el cual pues explica cuál sería el nivel de los niveles de desarrollo humano, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues Europa está, Estados Unidos, Rusia, fíjate, China, ¿no? Australia, Argentina, Chile, Uruguay, pues están en un nivel alto de desarrollo, mientras que otros países, bueno, pues están en ello, ¿no? Y otros países, pues están, por ejemplo, África. África está bastante subdesarrollada en ese sentido. Bueno, pues la cuestión sería el poder, digamos, pintar todo lo que es Unión Iberoamericana de azul muy oscuro, ¿vale? Esto con respecto a lo que es a lo que es el PowerPoint, ¿no? La presentación. Y esto es, os estoy presentando, ¿lo veis? ¿Veis este modelo? Ahora, No. ahora no vemos nada, vemos una pantalla negra que pone fin de Ah, la presentación. bueno, pues entonces tengo que dejar de compartir y voy a compartir ahora Benzin Pro. Compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, pues este es el, ¿perdona? Este es el modelo dinámico que estoy en estos momentos desarrollando, ¿vale? Entonces,
aquí están, digamos, la parte que simula la población es la parte que simula. Perdón, ¿se oye algo? ¿Qué pasa? Se oye, es que hay alguien con un micro abierto. Vamos a ver, José Manuel, si nos ayudas a ver cuál es. Pero creo que ya estamos todos Vale. silenciados. Ya. Bueno, pues este es, o sea, lo que os he enseñado antes era pues una imagen de PowerPoint y este ya es el sistema real, en el que yo estoy trabajando a nivel de simulación, ¿no? Entonces aquí tenemos las variables de la población, aquí está todo lo relacionado con las materias primas para alimentar a la población, este es el asunto de la vivienda, de la capacidad que tenga esta comunidad que no tiene nombre. O sea, es decir, esto es un sistema general que se puede aplicar a cualquier parte. Todo, este es el sistema de todo el tema de la educación, este es todo el tema de la asistencia médica y este es todo el tema de los bienes de consumo, es decir, de la capacidad industrial y de producir bienes de consumo para la gente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues aquí es donde estoy de alguna forma trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo hago así, por ejemplo, pues aquí ya me está, digamos, me está simulando todas estas variables, ¿no? Entonces, aquí tengo aquí, por ejemplo, pues tengo una forma de ver, pues, cómo responden las variables a, digamos, a una variable en concreta que he denominado sueldo medio, el sueldo medio de la población, ¿no? Entonces, si lo aumentamos el sueldo medio, pues la población va creciendo, aumenta el número de fallecimientos, lógicamente de fallecidos también, porque ha aumentado la población, aumenta la demanda de alimentos, la demanda de viviendas, la de asistencia médica, la capacidad de compra, porque la gente tiene más poder adquisitivo, los emigrantes también aumentan, ¿vale? En el sentido de querer de alguna forma entrar. Y, y de esta forma, yo voy viendo un poco cómo poder hacer una cosa que es fundamental, la calibración. A ver, los que conozcáis la dinámica de sistemas, sabéis que por una parte un elemento fundamental y que si no se hace bien no funciona, que es el diseño del modelo como tal, ¿no? El diseño del modelo, el diseño de las variables, o sea, todo lo que está, digamos, en lo que es el modelo formal. Aquí todo este entramado de variables y de flechas que hay, que son de cómo una variable afecta a la siguiente, etcétera. Si está mal hecho, mal. Pero otro de los problemas y otro de los temas que hay que solucionar es el tema de la calibración. Sabéis que en dinámica de sistemas tenemos variables de nivel, que son, digamos, estas variables que están en cuadros, aquí encuadrada, un segundito. Un segundo. Sí, espera. Variables de nivel son estas, ¿no? Esto es lo del el símil hidrodinámico que diseñó Jay Forrester para la dinámica de sistemas, ¿no? Entonces esas son variables de nivel, ¿vale? Estas que están como en modo de grifo, ¿no? Que son los que regulan el paso de un nivel a otro, son las variables de flujo, ¿no? Y luego están las tasas, hoy no están las variables auxiliares, que también, y luego están las tasas, que son constantes, constantes en lo que es todo el proceso de simulación. Pero es que estas tasas son las que realmente definen y personalizan un modelo genérico hacia una comunidad, hacia un sistema, digamos, con nombres y apellidos. De modo tal que siendo este modelo un modelo en el cual se puede simular Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, México, España, Portugal, pongamos por caso, si el modelo es igual, ¿en qué se diferencia? Bueno, pues se diferencia en las tasas. Se diferencia en los coeficientes, porque cada país va a tener un coeficiente completamente distinto. ¿Vale? Entonces, hecho el modelo y viendo que funciona, el personalizarlo para cada ciudad, para cada región, para cada país, requiere un análisis exhaustivo de todas esas tasas, todos esos coeficientes,
que son los que hacen que este modelo se pueda personalizar y se pueda, digamos, individualizar, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo quería presentaros. Bueno, ya digo que estos son resultados de, mm, aquí estoy hablando, bueno, de nacimiento, fallecido, etcétera. Y luego tengo otra pantalla en el cual pues estoy viendo pues el mercado, las materias primas, recursos naturales, consumo, etcétera, ¿no? Lo mismo, si yo eh, aumento el sueldo, los recursos naturales, la gente consume más y los recursos naturales también esto caen más, ¿no? Y el consumo primero aumenta mucho, pero después, como hay menos recursos naturales, tienen que bajar. Es decir, uno cuando ve, yo por lo menos, ¿no? Cuando hago un diseño de estos, en primera aproximación, el tufillo me hace ver si esto tiene sentido o no, ¿vale? Pero luego ya, digamos, a la hora digamos, aplicarlo a la realidad, las tasas que yo he puesto en todo el modelo son tasas que me he imaginado que me hace, que permiten que yo sea consciente de que el modelo parece ser que funciona, parece ser, pero no funciona para ningún país o para ninguna entidad. Entonces, el elemento fundamental de todo esto es el poderlo calibrar adecuadamente. Aquí no están representados ni las amenazas, ni las fortalezas, ni las oportunidades. Por ejemplo, la variabilidad interna de todo este modelo, le faltan una serie de variables que son, por ejemplo, pues digamos, el elemento político. El elemento político que potencia más o menos en la producción, más o menos la riqueza, más o menos la capacidad adquisitiva de la gente, con legislaciones, etcétera, etcétera, aquí todavía no está representado. Pero bueno, es un poco lo que me queda por desarrollar y ya digo, yo estoy muy entusiasmado con este planteamiento. Es el que he hecho siempre, sobre todo porque es que hay una cosa que es verdad, y es que para mí la dinámica del sistema me demuestra que, como dirían los filósofos, todos somos uno, en el sentido de que todos nos comportamos básicamente de la misma forma, aunque se diferencie en que las tasas o los coeficientes que afectan a nuestro comportamiento nos hagan aparentemente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo puedo montar hasta ahora y bueno, y el planteamiento es, si esto os parece que puede ser interesante, pues continúa adelante. Y si no, pues cambiamos de objetivos o cambiamos de forma de plantearlo. ¿De acuerdo? Y con esto ya termino y muchas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Venga. Pues muchísimas gracias, José, por la presentación que ya adelanto que interesantísima es. Yo creo que podríamos extendernos a hacerte preguntas del modelo. Pero no, ahora mismo no podemos, sino que debemos darle paso a Jorge, pero ha sido muy grato ver el esfuerzo que hay detrás, porque pensar en todas las variables que han entrado en esta propuesta de modelo, ya eso en sí mismo es muy, un esfuerzo enorme. Entonces, de antemano, pues nuestro agradecimiento por compartirlo hoy. Pero bueno, no podemos ahora comentar. Vamos a avanzar con Jorge y ya dejamos los comentarios para la intervención que luego va a moderar Ricardo, ¿no? Entonces, Jorge, muchas gracias también por acompañarnos hoy. Confírmanos, por favor, si puedes compartir pantalla y así te terminamos de dar paso. Hola, buenas Buenas, tardes. Jorge. Bienvenido. Hola, Muchas gracias. gracias Germán y a todos los colegas. Ahí me están Sí, viendo y ahí están viendo mi Sí, pantalla. sí. sí, Ok, bueno, pues primero pues un agradecimiento a todos ustedes, a la Sociedad Española de Sistemas Generales y a todos a quienes considero mis amigos. Vamos, voy a irme por lo que decía Germán del tema de las perspectivas y de tratar de hacer un ejercicio al menos introductorio de modelado participativo a través de unos diagramas que los vamos a usar como un objeto mediador para construir consensos y disensos
alrededor de la problemática de la unidad iberoamericana y qué podemos hacer con eso. Voy a tratar de cubrir, tengo varias cosas para cubrir, voy a tratar de cubrirlas y de pronto al final podemos volver de nuevo en la discusión a revisar lo que ustedes consideren. Voy a arrancar con este primer esquema, esta primera hipótesis dinámica que voy a compartir, que está basada en el discurso de Alberto Gil Ibáñez, de Rafael Rodríguez de Cora, fundamentalmente alrededor de la leyenda negra. Aquí ustedes están viendo, voy a dejar ocultar aquí para que se vea mejor. Tranquilos, por la complejidad la vamos a caminar rápidamente todos. Un tema muy importante en estas dialécticas de sistemas es que, pues, y lo decía también Germán, ¿por qué, si tenemos tanto en común, por qué nos cuesta unirnos? O por qué tenemos 500 años de desunión, de fragmentación. Y por qué prevalece aún lo que nos une. Entonces, ahí efectivamente debe haber, y en ese modelamiento seguramente debería estar, la representación de una dialéctica entre la unidad y la fragmentación. Y eso tiene una serie de causas, una serie de motores que, dependiendo si están contribuyendo a la unidad o si están promoviendo la fragmentación, pues tendremos que actuar sobre esos motores. Obviamente que aquí hay un tema de conectar, que hay una serie de rivalidades culturales, rivalidades imperiales, inclusive históricas, que Alberto Gil Ibáñez representa muy bien, y habla muy bien explica muy bien, y obviamente eso no es ni bueno ni malo, porque así funciona la geopolítica. El problema es que nosotros no nos demos cuenta de esa situación y no nos demos cuenta de la subordinación a la cual nos ha llevado todos esos motores, esa dinámica. Eso obviamente lleva a que tengamos una propaganda antihispana. Ustedes saben muy bien que los medios de comunicación Hollywood ha invertido los valores, ¿no? Los valores iberoamericanos son los que ellos se apropiaron y a nosotros nos han colocado una suerte de propaganda. Ustedes saben muy bien eso. Y obviamente eso afecta, eso genera, eso es un motor que afecta a los valores morales hispanos, que afecta a la identidad hispanoamericana. Y obviamente, pues, eso es muy complicado, porque si usted cree que no tiene un potencial histórico, que no tiene unos valores, que no tiene un legado histórico que lo proyectan a usted como un miembro de una civilización heroica de siglos de desarrollo, y lo ponen gracias a esa propaganda antihispana como hijo de un proceso deteriorado, de un proceso no virtuoso, pues obviamente que eso va a afectar su identidad y va a afectar el desarrollo de su capacidad. Aquí obviamente se vuelve muy importante la conciencia, el desarrollo de una conciencia histórica. Y ahora vamos a hablar de la historia como tecnología. A mí me parece que este es un tema muy, muy importante para modelarlo, porque nosotros aún seguimos viviendo en el presente y los presidentes todavía hacen afirmaciones que están basadas en una propaganda histórica, que obviamente obligan a que nosotros desarrollemos un reconocimiento de una serie de sentimientos de inferioridad que están motivados por la propaganda antihispana y que pues disminuyen nuestra conciencia de unidad, de pueblo, de civilización, con una serie de valores y con un potencial enorme que desconocemos. Entonces, ahí se vuelve eso muy importante. Obviamente eso afecta nuestra unidad hispana. Y obviamente eso obviamente afecta nuestro poder, nuestro desarrollo, nuestras posibilidades de desarrollo, nuestro poder político, económico, social. Y claro, hay una serie de intereses alrededor perdón, permítanme, aquí como un poquitico que se vea mejor. Hay una serie, o por supuesto, una serie de rivalidades
un interés de mantener esa fragmentación, y obviamente hay una serie de motores que tiene cualquier civilización, que tiene cualquier pueblo, alrededor de la construcción de una historia heroica. Algunos le llaman la leyenda rosa, pero pues que nosotros nos hemos encargado también de que ni siquiera exista una leyenda rosa iberoamericana, sino que pues simplemente predomina de manera hegemónica la leyenda negra y sigue atendiendo, sigue respondiendo a una serie de intereses internacionales de geopolíticos. A ver si aquí puedo. Y obviamente, pues todo el tema del modelo cultural predominante, ¿no? El modelo cultural predominante que pues no es compatible, o al menos nos han vendido de que es antagónico al modelo, voy a decirlo así, americano, anglosajón, que pues cuando uno mira la realidad y mira estas conferencias de Alberto Gil Ibáñez, pues se da cuenta que apropiaron de muchas si no toda la narrativa de la libertad, la narrativa del heroísmo del imperio hispanoamericano. Bueno, ¿por qué es importante este ejercicio? Este ejercicio es importante, colegas, porque aquí nosotros podemos empezar a identificar esos motores básicos donde los cuales debemos hacer política, porque es parte un poco del ejercicio. ¿Qué hacemos después de que entendemos? Con este objeto de mediación basado en el discurso de Alberto Gil Ibáñez y Rafael. Y entonces ahí nos vamos a una serie de políticas que voy a nombrar muy rápidamente, basadas en este arquetipo, este primer arquetipo inspirado en Alberto y Rafael. El tema de la conciencia histórica hispana, pues, es decir, ese darse cuenta, ese engaño, pues hay que trabajar para superar ese engaño con programas educativos de la historia hispana realmente, que muestren todo el legado de la historia hispana, entregarle, o sea, creo que lo primero que hay que lograr en Hispanoamérica es entregarle a cada hispanoamericano su herencia, porque hemos sido despojados de la herencia más importante, que sí hubo despojo, pero el despojo es nuestra herencia hispanoamericana. Ese es el despojo que se dio. Difusión de material histórico alternativo, hay Alberto Gil Ibáñez, Marcelo Gullo, están haciendo cosas muy, muy interesantes, y obviamente aquí en términos de sistemas, pues representar y organizar en términos de sistemas, reordenar en términos de sistemas lo que ellos nos están contando es fundamental. El tema de los intercambios culturales y de encontrarnos en la unidad, en la diversidad, eso también es muy importante. Hay que enfrentar esa propaganda. Yo recuerdo que aquí nos hablaba Alberto de una Hollywood hispano. Es muy importante, ese me parece que es un proyecto clave en donde hagamos propaganda de Leyenda Rosa, que yo creo que no debe dar pena decir que si eso se entiende como Leyenda Rosa, que digamos las fortalezas y digamos los logros y le entreguemos a cada hispanoamericano su herencia cultural y le mostremos que lo han engañado durante 500 años con la leyenda negra, pues eso sería un cambio muy, muy importante en cuanto a la identidad y en cuanto al desarrollo del potencial. Tenemos que rescatar las narrativas históricas y las narrativas del presente de los heroísmos hispanos que representan los valores hispanos, porque eso nos va a ayudar a reforzar ese ciclo de identidad. Obviamente de ahí debemos entrar a tener una presencia distinta a través de la integración y de un mercado común. Eso tiene que darse, que impulse obviamente la cooperación, las alianzas estratégicas, impulsar el desarrollo tecnológico, la identidad que hemos hablado, los diálogos de los intereses comunes, reafirmar los valores hispanos, el heroísmo, la virtud, hacer el bien, el ir más allá en la contribución al bien común de la hispanidad. Ese debe ser parte del movernos, y ahí yo creo que pues la CESG está haciendo y puede hacer potenciar aún más ese trabajo maravilloso al cual nos han venido invitando los colegas. Reafirmar los valores hispanos. Entonces aquí vemos que hay una serie de acciones para contrarrestar esa leyenda negra
y sería muy interesante poder discutir cómo lo implementamos. Esta es una de las cosas que quería compartir. Aquí hay otra que la veníamos hablando también y es, bueno, y el rol de la universidad, el rol de las asociaciones científicas, ¿cuál es el rol que juegan en este panorama? Entonces aquí empezamos a mirar efectivamente que nosotros tenemos la maravilla de tener una diversidad cultural que no hemos aprovechado, y también una unidad, ¿no? Una unidad que se mantiene ahí. Obviamente debemos, en la medida en que nosotros potenciemos, permítame que estoy dándole aquí un poquito de aquí de espacio para que ustedes lo puedan disfrutar mejor el gráfico. Vamos a colocarlo así. Yo creo que aquí ya se puede captar un poquitico más los ciclos fundamentales. A ver, que a veces me toma el pelo mi mouse. Ok, ahí está. En general, yo diría que el centro de todo está en que pasemos a una investigación y un desarrollo tecnológico colaborativo, participativo, que promueva la participación ciudadana. Como decía ahora José, el tema de la cohesión social es fundamental, la fragmentación y la desigualdad social pues son los motores que están afectando, que están atacando nuestra unidad. Ahí el tema de la responsabilidad social, la responsabilidad de las asociaciones científicas como la nuestra, es fundamental entonces el que sigamos, como lo hace el CISTO, convocando a la sociedad civil y sigamos construyendo investigación participativa alrededor de esos temas sistémicos, que nos unamos y que recojamos estos gigantes del pensamiento iberoamericano para interpretar ese pensamiento en políticas y obviamente proponer políticas que efectivamente nos ayuden a ir enfrentando esa fragmentación de la que estábamos hablando ahora. Obviamente, sugerir política pública ahí va a ser muy importante para nosotros. Nosotros debemos aterrizar estas recomendaciones en política pública y de esa manera, pues, logramos generar cohesión social, logramos debilitar el reforzamiento de la desigualdad, que ese es uno de nuestros grandes problemas, y logramos también generar riqueza a través de participación ciudadana, riqueza relevante, pertinente y política pública, en una educación que tiene que ser inclusiva. ¿Cómo hacemos que el pensar sistémico nos incluya a todos y nos permita pensar la unidad y empezar a debilitar y a derrotar definitivamente, después de 500 años, derrotar la fragmentación de la cual aún estamos viviendo y que es realmente muy peligrosa, creo yo. Podemos tener una fragmentación todavía mucho más grande. Hay una serie de políticas, me parece que esa educación inclusiva, ese fomento de la cohesión social fundamental, ese desarrollo de competencias para la unidad. Fíjense que nos enseñan a competir y el discurso de Occidente, de Gran Bretaña, ha sido un discurso de competir y nosotros tenemos que volver al discurso y a las habilidades para cooperar, las habilidades para ser más juntos, las habilidades de la investigación colaborativa, del desarrollo colaborativo, del emprendimiento para la unidad, de la responsabilidad social universitaria que genere política para la unidad, la valoración de nuestra diversidad. Nosotros debemos ser campeones en cuidar nuestra diversidad y en atesorarla como nuestro acervo cultural, nuestro acervo de valores, nuestra historia deben ser la primera herencia que se le entreguen a todos los individuos de nuestra sociedad para que de ahí proyecten a los individuos, las familias, la sociedad, las empresas y las universidades. Seguir reduciendo la desigualdad a través de una redistribución mucho más inteligente, a través del empoderamiento, a través de conocimiento y a través también de la entrega de ese acervo cultural que hablamos ahora, la participación ciudadana, este tema de esas minorías que se apropiaron de los gobiernos históricamente en Latinoamérica, soportadas, patrocinadas o simpatizantes de las corrientes de pensamiento anglosajonas, pues empezar a generar una corriente de pensamiento político integrador iberoamericano. Y obviamente tenemos que estar evaluando y estar midiendo y estar revisando estos motores de política
y ver cómo nos van funcionando aquí en nuestro esquema. Otra que les decía ahora que me parecía fundamental, me quedan dos ya, y con eso redondeamos para el diálogo. Espero pues dejar espacio para provocar ese diálogo y ver cómo podemos avanzar. Este es un tema que me parece importante, que lo hemos desarrollado, y hoy quería traer un espacio más, igualmente basado en lo que hemos dialogado con Alberto Gil Ibáñez, con Pablo Victoria, que en paz descanse, con Rafael Rodríguez de Cora, de la historia como tecnología. Y esto es clave, esto es fundamental, porque a nosotros nos han jugado a debilitar el poder geopolítico y la posibilidad de vernos siquiera como una unidad geopolítica más grande, más relevante, a través pues del debilitamiento de nuestra identidad iberoamericana. Si nosotros somos capaces, me coloco aquí más para acá, si nosotros somos capaces de promover esa unidad iberoamericana, eso nos va a generar poder político, eso nos va a generar cohesión social, eso nos permite también lograr mover el motor de la educación, mover el motor del desarrollo del potencial de nuestra sociedad. Nosotros al estar fragmentados y al no contar con nuestra herencia iberoamericana, nosotros no desarrollamos mentalmente nuestro potencial y no traducimos eso en el aprovechamiento de todas nuestras potencialidades. Obviamente está todo el tema en que en la medida en que nosotros ganamos poder o nos percibían poderosos, pues vienen las influencias externas que hablábamos de estos distintos competidores históricos del pasado y del presente, que no les interesa que Iberoamérica gane en esa fuerza. Obviamente eso fortalece esta leyenda negra de la que hablábamos ahora, que debilita la identidad iberoamericana y obviamente que afecta nuestra percepción. Aquí se vuelve autopercepción, ahí se vuelve muy importante, ay, se me quedé sin batería aquí, ahí se vuelve muy importante el tema de la calidad de la educación como pilar para reconstruir nuestra unidad iberoamericana, entregar la unidad iberoamericana, educar para la unidad, educar para la integración, educar para cooperar como un solo pueblo que somos. Y eso obviamente nos va a permitir vencer esas fuerzas disgregadoras que hablábamos ahora. Y esto desde esa perspectiva, pues ahí tiene una serie de políticas de las que hemos estado hablando: promover la identidad iberoamericana, desarrollar iniciativas que fomenten la cohesión social, invertir de manera conjunta en ciencia, tecnología e innovación, alrededor de tecnologías para la integración, para la cooperación, invertir en cultura, porque la cultura es muy importante, o sea, es decir, yo diría que en este caso la cultura va primero, porque es la que nos permite mover después los demás motores. Eso de ahí podemos fortalecer el poder político, y yo creo que en algún momento tendrá que aparecer un movimiento político que le apueste a la unidad iberoamericana y que haga política iberoamericana, obviamente que genere un marco común para que nos subamos a esa tendencia de la integración. Obviamente el concientizarnos de esa influencia externa, no ser tan ingenuos. Alberto le llama los hispanobobos, de pensar que de no entender de la manera como nos han venido manipulando, y obviamente pues, todos los iberoamericanos hemos vivido esa manipulación y esa leyenda negra. Construir programas de autopercepción positiva, lo que yo hago, entregar la herencia, es decir, hagamos algo revolucionario, digámosle a los iberoamericanos qué son. Eso es revolucionario, decirnos qué son y cuál es nuestro potencial y cuáles son nuestros valores. Eso es revolucionario, y decirles que somos uno y que tenemos que nuestra prioridad es trabajar por el bien de esa unidad. Eso es revolucionario. Eso es revolucionario, y eso obviamente nos genera una dinámica de unidad distinta. Obviamente ese pensamiento crítico es fundamental para reconstruir la historia y cambiar esos relatos propagandísticos de leyenda negra, o que nos venden como la sociedad ideal, las sociedades anglo, para empezar a construir lo que sería la versión del siglo XXI de Iberoamérica unida. Bien, ya con esta me despido. Esta ya es la última para que podamos hacer el diálogo, el debate
y poder integrar este ejercicio que lo he llamado de modelado participativo con estos objetos de mediación y con estas políticas para que saquemos en limpio. Hay un tema que también es muy interesante y es el tema de la insubordinación. O sea, nosotros y eso es muy importante también reconocerlo, como iberoamericanos, nos hemos subordinado en mayor o menor medida a visiones anglo y ahora a otras visiones que seguramente ya superarán el mundo anglo, pero que son igualmente desafiantes y que pues no podemos seguirlas viendo como la única manera de ser en el mundo. Y ahí viene el concepto de la insubordinación fundante de nuestro amigo Marcelo Gullo. Nuestro amigo Marcelo Gullo, que también ha trabajado de esos pues, grandes referentes que ha estado tocando este tema de la leyenda negra, pues salir de nuestro estado o entender nuestro estado pasa por entender el problema de la subordinación ideológica. Obviamente hay unas potencias hegemónicas que han vendido la idea después de que se desarrollaron del libre comercio, rompiendo al menos una protección inicial de nuestras industrias, y eso no ha permitido que nazcan nuestras industrias o simplemente han habido procesos de destrucción de industria en nuestros distintos países, caso España, caso Argentina, por solo traer algunos, de destrucción de la industria. Entonces, ahí los países que han logrado, o las regiones que han logrado desarrollarse, han logrado hacer una insubordinación fundante, de acuerdo con Marcelo Gullo, en donde por un periodo de tiempo se protegen una serie de industrias estratégicas que son las que nos permiten, por un lado, desarrollar competitividad para luego salir a competir. No significa esto que no vamos a competir, no significa que primero hay que fortalecer esas industrias para luego, y protegerlas, para luego, cuando ya estén maduritas, quitarle el pañal, como dice Marcelo Gullo. Y obviamente aquí el tema de la insubordinación es muy importante para enfrentar el tema de la balcanización y los indigenismos, perdón que casi que no lo puedo decir, los indigenismos, con lo que llamaba él los nacionalismos de campanario, que los nacionalismos de campanario hacen parte, lo podamos conectar con toda la leyenda negra, con todas las campañas que vinieron después de la independencia de nuestros países iberoamericanos, en donde pues nos vendieron que nosotros éramos enemigos de los vecinos, y nos vendieron odios, y obviamente aquí podemos ver toda la cantidad de guerras que hemos tenido entre nosotros, debido a esa subordinación de ciertos grupos dominantes a esa idea de libre comercio, que obviamente dejó a los demás pues viviendo en el atraso y viviendo sin una industria, sin ningún tipo de industria. Aquí obviamente hay una serie de recomendaciones de política que tienen que ver pues primero con una insubordinación ideológica. O sea, es decir, pues, si nosotros no entendemos que nosotros, lo que nos ha pasado, lo que nos han hecho en términos de identidad, y no empezamos a darnos cuenta y a reconstruir a través de otro tipo de medios culturales, a través de esa entrega del legado cultural, a través de privilegiar la unidad iberoamericana y el desarrollo de habilidades, competencias, y la universidad y las sociedades científicas alrededor de esa unidad, pues no lo vamos a lograr, no vamos a lograr. El tema de la promoción de una fe fundante, a mí me parece, ustedes saben que históricamente el tema de la iglesia y la fe fue importante, y eso está metido, eso ya no se puede separar de nuestra unidad. Habrá que pensar eso de nuevo y hacer esa discusión de esos valores que quedan, que son indispensables para pensar en la hispanidad iberoamericana. La resistencia a esa subordinación ideológica, el tema pensar obviamente en estrategias de política económica que realmente pues le den en el momento correcto la protección a las industrias estratégicas para que luego salgan a competir. Obviamente eso requiere de una política estatal clave que lo promueva, y ahorita, bueno, Trump está poniendo un poco sobre la mesa de que eso se vale, ¿no? Así hayan acuerdos de libre comercio, Trump está mostrando de que esto que estamos diciendo aquí pues no es una barbaridad, sino que así es como nos están tocando en este momento el vals. Planificación energética económica conjunta, lo decía ahora José, efectivamente tenemos que empezar a pensarnos como unidad desde una planificación económica y empezar a administrar la sostenibilidad
como una unidad iberoamericana, el tema de la integración político-económica, las alianzas estratégicas. A mí me parece que CESCE, por ejemplo, ahí en temas de alianza estratégica ya lo ha venido trabajando y hay que seguir trabajando en ese tema de la unidad. Hay una serie de cuencas, hay una serie de motores, el motor mexicano, el motor de la cuenca del Plata, Argentina, Uruguay. Hay que incluir a Brasil también en esta historia, también lo dice tanto Alberto como Marcelo, hay que incluir a Brasil y entonces tenemos que también empezar a conversar de cómo ellos, cómo nos encontramos. Por cierto, las potencias hegemónicas le prohibieron a Brasil enseñar español. Ellos tuvieron como proyecto que el español fuera la segunda lengua de Brasil y obviamente pues a nuestros competidores pues no les interesó eso y políticamente lograron que eso no se continuara con esa política en donde el segundo idioma de Brasil fuera el español, que pues obviamente eso es estratégico. El tema de pues esa conciencia de que de la explotación de esa tecnología histórica, empezar a entender de que a veces pues realmente no es de admirar el opresor y obviamente ellos son queridos, son muy lindos, pero simplemente hay una competencia histórica en donde nos han cambiado la historia y se han apropiado de nuestros valores. Y obviamente privilegiar proyectos de unidad, ¿no? Yo creo que eso sí sería fundamental. Bueno, paro ahí para que podamos dialogar. Obviamente que la idea era que estos fueran objetos de mediación que nos permitieran pensar en los componentes fundamentales de esa dialéctica unidad, fragmentación, desde distintas perspectivas, que viéramos una serie de políticas que ya empiezan a aparecer de manera, yo diría que de manera estable, ya empezamos a verlas ahí, pues que son las políticas que efectivamente nos debían ayudar a reducir ese proceso de fragmentación y a promover la unidad. Y de nuevo agradecerle a la sociedad por el espacio y por y por esa bandera. A mí me parece que esta es, yo no conozco, claro, hay asociaciones que están trabajando ese tema de la hispanidad, ese tema de la leyenda negra, entonces, pero yo creo que desde el punto de vista científico y de sistemas, yo creo que no hay otra sociedad que esté tocando estos temas y obviamente agradecer a la sociedad y especialmente a Rafael. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge, por haber puesto sobre la mesa tantas dimensiones más que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en una Unión Iberoamericana, complementario a lo que ya había presentado José, y creo que nos has abierto a todos la mente ahora para poder debatir, ¿no? Has creado como una introducción contextual bastante amplia. Y me gustaría dar entonces paso a Ricardo Barrera para que modere un poco lo que serán las conclusiones y esperemos debate del evento del día de hoy. Ricardo, si nos confirmas estar por aquí, que no te vi al principio, pero luego sí. Sí, sí está. Sí, sí, estoy. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, gracias especialmente a José y a Jorge, ¿verdad? Realmente hemos, hemos recibido una cantidad de material, información, pensamiento, etcétera, eh, que no solo es abundante, es muy profunda, ¿verdad? Y seguramente nos puede mover a todos en muchas direcciones. Eh, para encauzar un poquito esto, vamos a pedir por favor que escriban en el chat, digamos brevemente las inquietudes, así podemos organizar mientras vamos comentando, haciendo una especie de recensión de lo que estuvimos escuchando, viendo cómo manejamos esta situación y cómo hacemos algo que eh, veníamos hablando en la SESG y ya veníamos desde el final del Congreso de noviembre, que es cómo armar la hoja de ruta para llevar a cabo esto que nos estamos proponiendo, ¿sí? Es decir, para que realmente la Unión Iberoamericana deje de ser simplemente un tema eh, de debate y de conversación y se convierta en un objetivo a lograr, ¿sí? Así que por favor, quienes tengan inquietudes, que espero que las tengan y seguro que las tienen, pero que las plasmen en una línea como para poder armar preguntas, sobre todo
teniendo acá a dos personas tan estudiosas y versadas como son José y Jorge. ¿Sí? Yo quisiera hacer algún comentario muy breve, muy breve, porque, digamos, José con todos los modelos que nos mostró y, digamos, usando las herramientas tan poderosas de la dinámica de sistemas y partiendo de un concepto de sistema vivo, ¿sí? Cómo fue armando los distintos modelos y al mismo tiempo armar ese análisis de fortalezas, debilidades, amenazas, etcétera, de tal manera de tratar de comprender cómo es que esto está funcionando. Y claro, él mismo lo planteó, hay un problema de que, y lo planteaste tú antes, Germán, que si uno complejiza demasiado el modelo, deja de ser entendible y por lo tanto deja de servir como tal. Un modelo es algo que nos permita entender en forma integral una determinada realidad. ¿Sí? Y claro, pero si lo simplificamos al modelo para poderlo entender, por otro lado estamos perdiendo el fenómeno de la complejidad, estamos dejando de ver las propiedades emergentes, etcétera. O sea que tenemos ahí un problema dialéctico, ¿sí? Entre complejidad y simplicidad. Y, y yo quiero recordar a Stafford Beer, que alguna vez planteó este tema y encontró una herramienta que muchas veces nos olvidamos de que existe y no la usamos, que él la llamó el cono de resolución. Es decir, si nosotros miramos el suelo donde estamos, nos paramos en medio de un espacio abierto, no dentro de un edificio, eh, llegamos hasta donde llega nuestra vista o hasta donde se obstaculiza porque encontramos un muro, árboles, bosques, montañas, lo que sea. Pero si nos elevamos, vamos a suponer como si fuera un helicóptero, es decir, subimos en el cono de resolución, ese espacio que estábamos viendo, ese círculo, se empieza a expandir. Cuanto más alto vamos, más lejos vemos. Pero al mismo tiempo, perdemos los detalles. Ese es el fenómeno. Así, cuando estamos en el vértice del cono, ¿sí? Abajo ya no vemos personas, vemos hormiguitas. ¿Sí? Y vemos, en vez de ver una realidad dinámica con gente que se mueve, vehículos, etcétera, nos parece como que está quieto. Y cuando al revés descendemos por el cono, empieza a cobrar vida, pero empezamos a perder la amplitud que teníamos en el extremo. En realidad el cono es una herramienta intelectual porque hay que ir y venir en el cono. Hay que ir desde el detalle hasta la máxima generalización y volver, ir y volver. Y ahí entonces podemos manejar el tema de simplicidad y complejidad sin que nos apriete uno o nos elimine el otro, ¿verdad? Así que tenemos las herramientas intelectuales, los sistémicos, como para poder avanzar en esto y es bueno que así sea, ¿verdad? Y algo muy fuerte que marcó José, o por lo menos a mí me resonó como muy fuerte, hay que ver cómo es que podemos, digamos, eh, avanzar en todo esto, es cuando él planteó como objetivo la homogeneidad de los índices de desarrollo humano. Y yo creo que es algo muy fuerte porque es como tener información que sea coherente, concisa, pero que además integre realmente la totalidad del desarrollo, que no es el desarrollo económico, es el desarrollo humano. Creo que el concepto que lo esbozó así simplemente José es muy rescatable. ¿Sí? Bien. Ya veo que empiezan a aparecer mensajes. ¿Verdad? Y eso es importante, era lo que queríamos, ¿verdad? Digamos, observaciones de Rafael,
las observaciones de José y Germán, que Germán plantea que se necesita abrir un foro para recoger y clarificar todas estas propuestas y demás. Es decir, tenemos que empezar a debatir mejor, ¿sí? Ese foro, dice Rafael, que se llama SIGLO, sería la Sociedad Iberoamericana de Sistemas Generales, que tendríamos que llevarla a cabo, ¿sí? Por otro lado, si no hacemos estas cosas, dice también Rafael, seríamos irrelevantes y coincidimos, ¿no? Y, y bueno, y por otro lado, como José plantea algo que tenemos perdón, no sé qué pasa, que hay un eco. ¿Tienen ustedes problema de eco o no? Ya, se ha corregido, me parece. Está corregido. Bueno, el tema es que la presentación de Jorge se integró naturalmente con una continuación de José, marcando aspectos, digamos, que estaban pequeñitos en los detalles, digamos, de la presentación de José, ¿verdad? Planteó el tema de la famosa leyenda negra. En realidad siempre tenemos el problema de la leyenda negra y la leyenda rosa. Ambas son malas, porque decir que todo fue maravilloso o decir que todo fue un desastre eh, no, es, digamos, entrar en una simplificación que no ayuda para nada. Digamos, el encuentro, el encuentro que generó Colón cuando desembarcó en América y nos globalizó, y globalizó al mundo porque hizo que también a Europa le ampliara su visión. Este, tuvo episodios fantásticos y tuvo episodios terribles. Negar unos o negar a los otros es negar nuestra propia historia. Lo importante es que durante siglos se vivió en ese generar justamente esa amplitud de visión del mundo, ¿sí? Y entonces, eh, digamos, de alguna manera, Europa vino a América y América fue a Europa, ¿sí? Y se integraron. Y también se integró África y se integró Asia. Y en definitiva, lo que tenemos que hacer es justamente construir la cultura común que tenemos, porque hemos pasado siglos de encuentros y desencuentros. Pero lo importante es que han sido siglos. Y además nos hemos fusionado digamos, étnicamente, ¿sí? Los pueblos originarios y los europeos, y eso fue eso sí es un elemento muy valioso y que quienes practican la leyenda negra lo pretenden ignorar, y es que se casaron, se unieron unos con otros, o unas con otros y otras con unos, ¿sí? Y generaron esa polifonía étnica que hoy hace que en esta diversidad podamos seguir viviendo y que nos dio mayor riqueza, porque incorporó bienes culturales que teníamos cada uno de nosotros, de nuestros ancestros. Y eso es algo que no hay que criticarlo. Lo que pasa que eh, en una parte del mundo anglosajón había un problema de los colores, ¿no es cierto? No era lo mismo ser blanco que ser negro, amarillo o marrón, ¿sí? Nosotros ese problema no lo hemos tenido, felizmente, y no deberíamos tenerlo, ¿eh? Entonces es algo que hay que marcar por allí. Bien, y por supuesto que esos colores son para generar una multiplicidad mejor y no para generar sentimientos de inferioridad, ¿sí? En cambio, se pretende armar modelos culturales dominantes que justamente buscan generar antipatías donde tiene que haber empatía, ¿sí? Bien, eh, así que ese es el otro problema que Jorge me parece que lo especificó de manera notable, ¿verdad? Y sobre todo cuando planteó la necesidad de trabajar en el tema histórico como tecnología, es decir, trabajarlo para ayudar a promover nuestra identidad iberoamericana y para influir en nosotros mismos, etcétera. Y cuando planteó que, bueno, el tema educativo, la educación es clave en todo eso, pero una educación
que tiene que trascender las fronteras de los países, ¿sí? No puede ser que en un país se enseñe un pedacito de la historia, en otro el otro. Hay partes que se enseñan en forma contrapuesta y no hay visiones integrales. Creo que esa es una de las claves para decirnos a nosotros qué es lo que somos, ¿sí? Como bien planteó sobre el final Jorge cuando planteó lo de Marcelo Gullo, que con eso de la insubordinación fundante, ¿sí? Y su crítica a esos nacionalismos de campanario, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y ese llamado que hizo a generar políticas que tienen que ser claves, ¿sí? Unas que tienen que ser lo que se llaman políticas de Estado, que superan las políticas partidarias, y otras las políticas que tienen que ser integradoras, que superan a las políticas nacionales, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro mensaje más en el interín, siguen entrando los mensajes, y es de, de Mercedes, ¿verdad? Que, a ver, permítame que lo lea. A ver. Bueno, este, con el chat estoy tratando de leer y hablar al mismo tiempo, lo cual es bastante complicado, sobre todo cuando lo que uno lee es distinto a lo que uno está hablando, ¿Quieres? ¿no es cierto? Lo comento brevemente. Sí, adelante, Mercedes, por favor. Bueno, no, yo no sé si habéis leído este libro, que me parece interesante, ha llegado a mis manos hace poco, lo puedo hacer llegar, porque este es un personaje español que lleva ya pues 15 o 20 años trabajando sobre lo que llama paniverismo o iberofonía, que es decir, el lenguaje español, dónde se está utilizando, qué es lo que nos une, lenguaje español y lenguaje portugués, por supuesto. Entonces, ha tenido bastante apoyo de fundaciones bancarias importantes, no digo nombres. Como nosotros, aparte de comentar y de proponer proyectos, es necesario hacer algún tipo de, como siempre dice Rafael, hacer un tipo de órgano o de un tipo de núcleo central, no sé si que se habla de una fundación o se habla de algo, para lo que hay que buscar recursos económicos, pues me parece interesante ponernos en contacto o escuchar lo que es, leer lo que este hombre pone en su libro. Quizás más adelante, ya he hablado también con Rafael, pues quizás tener una reunión con él y con Alberto. En fin, no lo sé, lo dejo abierto para que opinéis y para que yo acercaré, bueno, Rafael tiene el libro en PDF y os lo puede hacer llegar para que opinéis al respecto. Nada, solo era eso. Gracias, Mercedes. Bueno, por otro lado, hay una aclaración de la licenciada, perdón, no sé bien su apellido, cómo se pronuncia. ¿Sí? Si es verbo, verdugo, o cómo es, disculpa por esa ignorancia. Pero es interesante la pregunta que hace, es si en algún país hay políticas públicas que tengan como objetivo eliminar o reducir la fragmentación. Eh, sí, sí, voy a responder eh, hasta donde llega mi conocimiento. Sí hay declamaciones al respecto, sí hay textos legales al respecto, ¿eh? Pero lo que falta es llevarlo a lo concreto, ¿sí? En eso están fallando. Son declamatorias, todos dicen que eso tiene que hacerse, bla, 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 pero se quedan en el bla, 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 bla. Lamentablemente ese es el tema. Bien. Se me están escapando algunos otros mensajes que hubo. A ver, Muchas gracias. este, sí, bien. Sonia, sí, a ver, Sonia también y planteó el tema como cónsula honoraria de España en Estados Unidos, sí. Eh, digamos, toda la actividad necesaria para eliminar esa terrible este,
propaganda, digamos, funesta que se generó en su momento en el siglo XIX, precisamente, ¿no? Pero bueno, si nos puede dar alguna aclaración mayor, le agradecería, Sonia. No sé si está A ver, disponible. no sé si se me oye. Sí, se oye, Pues perfecto. yo resido en Florida y bueno, pues doy clases en un departamento de español y portugués precisamente. Pero al hablar con hispanohablantes a través de esta ONG cultural, pues me encuentro con estos vacíos que bien decías, mencionas anteriormente, de que en cada sitio se presenta la historia en forma de, como yo le digo a mis estudiantes, de burbuja, cuando en realidad la historia no son burbujas, sino yo lo comparo como cuando se hace espuma con el jabón, que está todo conectado. Y es difícil de separar una de la otra, ¿no? Sin que se rompa la estructura de lo que es la historia en sí. Entonces, por una parte, me encuentro con un desconocimiento total de la propia historia del país de origen de la persona con que estoy hablando en Hispanoamérica y, por supuesto, de España. Entonces, mi inquietud sería de cómo presentar la historia desde el punto de vista de que, bueno, sentirnos orgullosos de lo que somos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que ha pasado en la historia, y que la historia tampoco se ha parado hace 500 años, sino que hemos evolucionado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya que sabemos que hemos mascado el problema, pues cómo vamos a digerir este problema y cómo vamos a afrontarlo. Eso sería por una parte. En las universidades, pues me topo con el muro, que también se ha mencionado en esta charla, de que se presenta la historia según, a ver, cómo lo presento, eh, académicamente cómo va a vender más, claramente dicho. Entonces, hay veces que aún vende el promover esta leyenda negra, el centrarse solamente en unos manuscritos literarios, que no nos olvidemos que en aquel tiempo pues solo un pequeño porcentaje tenía el privilegio de saber leer y escribir. Entonces la historia se presentaba de forma muy subjetiva. Entonces, por una parte, me encuentro con esta problemática por parte de la universidad, de la academia, por lo menos en la que yo estoy ahora mismo. Y por otra parte, pues con la ONG quiero presentar lo que es una realidad. No quiero pintar de rosa, no quiero pintar de ningún color, es presentar la historia y que asumamos, ¿no?, las responsabilidades que eso conlleva también. Muchísimas gracias, Sonia, muy, muy aclarante. Hay algo con lo cual yo quiero terminar mi participación y ver si hay alguna otra reflexión. Y es que con una palabra que me parece que es necesaria que esté unida totalmente a la palabra Unión Iberoamericana, y es la palabra democracia. ¿Sí? La democracia es una condición necesaria para que haya una Unión Iberoamericana. No es una condición suficiente, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando con dos o tres personas que se dicen dueños de determinados territorios y no con los habitantes de nuestra Iberoamérica. ¿Sí? Es simplemente ese concepto. Lo marcó Alberto Monbrun, y nosotros en un proyecto muy elemental que es el de Escuela de Democracia. En ese momento no estábamos pensando como Unión Iberoamericana. Yo creo que hay que unir ambos proyectos porque tienen que caminar juntos, ¿sí? Necesitamos ciudadanas y ciudadanos que sean democráticos, para que puedan realmente tener la voluntad de unirse en una Unión Iberoamericana que evidentemente nos reforzaría a todos, nos potenciaría en muchos aspectos, que los tenemos que evaluar, que los tenemos que difundir y que los tenemos que llevar a cabo. José, tienes la palabra. No, estoy viendo, y es un comentario general a todo lo que estoy escuchando. Primero, a la presentación de Jorge y luego a los comentarios que se están haciendo, ¿no? Y es, por supuesto que digamos, todo este debate es un debate que lógicamente se tiene que tener justamente para poder encauzar la iniciativa final, que es la de poder, digamos, avanzar en un proceso de
Unión Iberoamericana, ¿no? En lo que respecta a la contribución de lo que es los modelos dinámicos, yo veo importantísimo la colaboración entre los modelos de Jorge y el mío. ¿Por qué? Pues porque si lo que se está pensando, si todo lo que estamos hablando sobre la historicidad, sobre la importancia de la educación, de la cultura, de promover y los idiomas comunes como el portugués o el español, etcétera, etcétera, la única forma que tenemos en que lo que tiene la dinámica de sistemas de poder eso incorporarlo al modelo es transformar algo que son conceptos que más o menos que es cualitativo, es decir, más, menos, esto mejora, esto empeora, esto se diversa, esto se concentra, esto tal, en variables adimensionales y semi-cuantitativas. Es decir, hay que ver para que todos esos conceptos que ha expresado Handrick, el modelo dinámico, hay que coger y comprender, digamos, el estereotipo dinámico que él ha mostrado en la herramienta, que me gustaría tener acceso a. La verdad es que es muy interesante la herramienta que ha utilizado. Bueno, pues todos esos modelos, que ahí ya ha representado modelos feedback, modelos de crecimiento, modelos de crecimiento, etcétera. Bueno, además lo digo porque lo he hecho. Lo he hecho en otros modelos que he desarrollado en mi organización, en las Fuerzas Armadas. Todos esos elementos que pueden ser más o menos etéreos, que no se pueden coger con las manos, que no son cuantitativos, pero sí pueden ser semi-cuantitativos. Es decir, pueden ser modelos que de alguna forma se puedan transformar en rango de 0 a 1, siendo 0 el cero absoluto que no funciona, que nada, que no existe, o el 100 o el 1, que es cuando, digamos, esa variable está perfectamente desarrollada y es perfectamente, digamos, proactiva. ¿Comprendes? Entonces, transformar esos modelos de Jorge en variables auxiliares semi-cuantitativas, creo que es ¿cómo se dice? Un desafío que puede mejorar. Y además, si no se hace, el modelo que yo estoy haciendo no va a ir más allá de ver cómo se comporta inercialmente, pues una comunidad humana. Punto. Al modelo que yo tengo hecho le falta un elemento fundamental, lógicamente, porque lo que yo os he comentado refleja un comportamiento inercial, sin ningún tipo de, digamos, de respuesta ni positiva ni negativa a las variables. Hace falta variables que representen el sistema de información. ¿Y el sistema de información qué es? Pues el sistema de información no es ni más ni menos que los seres humanos que reaccionan ante las diferentes variables que están representadas en el modelo. Es decir, el elemento político, el elemento económico, el elemento empresarial, el elemento legislativo, son elementos que le faltan a ese modelo y que son los que hacen que ese modelo tenga un comportamiento humano, no un comportamiento inercial. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, dentro de propuestas que se podemos hacer y que la verdad que me gustaría hacer es mejorar, digamos, o aumentar la colaboración con Jorge para poder eso, acoplar, digamos, todas esas variables que son, digamos, variables intangibles, por así decir, ¿no? Que no hay forma humana de poder decir, ¿y esto cómo se representa? Pues se representa, al menos hasta donde yo sé, mediante variables semi-cuantitativas. Es decir, no son cuantitativas, porque no lo son, pero se puede representar la cualidad en términos 0-1, o sea, de 0 a 1, de 0 a 100, ¿no? Y en ese sentido pueden influir unas en otras, de modo tal que se pueda, digamos, armonizar ambas cosas. Uno, el comportamiento pragmático, ¿vale? Digamos, de lo que es el funcionamiento de una sociedad, de producción, de energía, de población, etcétera, etcétera, con estos, por ejemplo, en el elemento, por ejemplo, que yo tengo representado, que es el de la educación, ese elemento educativo, si a alguien le interesa mantener a una población inculta,
bueno, pues desarrollará sistemas educativos para mantener poblaciones incultas. Es decir, cuanto menos sepa la gente, pues mejor para el político que quiere dominar a una población imbécil, ¿no? Y cuanto más sepa la gente, será porque hay políticas que son, digamos, que están a favor, lógicamente, de que la población sea cada vez más culta, sea cada vez más sensata y no se deje arrastrar por elementos totalitarios, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que parecen como muy alejadas de los números, se puede, digamos, de alguna forma simular, pues para ver cómo se comportaría y para incidir en unos u otros variables para poder mejorar e ir avanzando, ¿no? Bueno, nada más, quería decir esto. Muchísimas gracias, José. Muy interesante tus aclaraciones. Yo creo que tenemos que trabajar en los dos niveles, en el nivel, digamos, técnico de ir desarrollando estas herramientas. Entre paréntesis, me olvidé de comentar tu diagrama de Ishikawa, que yo lo llamo cola de pescado. Sí, 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 cola de pescado. Que es el nombre, digamos, familiar. Sí, 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 sí. Bien, y por otro lado, el hacer el foro para seguir discutiendo estas cuestiones. Eh, yo creo que, Germán, si estás de acuerdo, tenemos que agradecerles a quienes nos han acompañado estas 2 horas y comprometernos para las siguientes ediciones, porque de esto tiene que haber mucho más y más seguido, y confluir en el próximo Congreso Iberoamericano que se va a desarrollar en octubre en la ciudad de Ushuaia. ¿Eh? Así que, Germán, si tienes algo que decir. Nada, fortalecer el agradecimiento que acabas de dar, en particular a Jorge y a José por la excelente presentación que nos han dado y a todos los asistentes por el interés que han expresado. Entonces, en nombre de la Sociedad Española de Sistemas Generales, agradecer vuestra participación y reiterar el compromiso que hemos puesto aquí en manifiesto, ¿no? De continuar adelante y poner adelante iniciativas que permitan seguir adelante con lo que hemos discutido aquí. Entonces, nada, de parte de la sociedad, muchísimas gracias a todos. Sí, quisiera decir una cosa y es que uno de los Perdón, problemas. José, está Sí, levantando la mano Miguel. bueno, vale, dime. Sí, Sí, por sí, favor. Sí, Miguel. buenas tardes, muy buenas, muy agradecido por la invitación de parte de nuestra asociación hispanista Héroes de Cavite, que hicimos en noviembre en las jornadas una presentación no solo de lo que es la asociación y lo que estamos haciendo para su divulgación de nuestra historia compartida, desmitificando la leyenda negra no solo en España, sino también en Hispanoamérica, sino también se hizo una presentación por mis compañeros de un trabajo utilizando la inteligencia artificial para ver la potencialidad de nuestros países unidos, con qué capacidad podría tener y competir. Actualmente se está trabajando utilizando los análisis DAFO y el análisis CAME para desarrollar esas potencialidades. Y vamos a realizar el 5 de marzo una presentación aquí en Madrid, en el Centro Asturiano de Madrid, a quien invito a todos. Esta presentación se va a grabar no en tiempo real, pero lo vamos a intentar, pero en principio se va a grabar y lo vamos a poder, por supuesto, poner en nuestros canales que tenemos, en las distintas redes sociales que tenemos. Muy brevemente deciros que el contenido le llamamos jornada sobre la Unión Iberoamericana, y esta será nuestra primera jornada, se va a llamar la inteligencia artificial como herramienta estratégica para favorecer la Unión Iberoamericana. Yo como delegado en la Comunidad de Madrid voy a hacer la presentación, pero después mis compañeros van a realizar un primer punto, posicionamiento global potencial de un bloque iberoamericano unido para la segunda mitad del siglo XXI. Luego presentaremos el manifiesto Construyamos juntos el futuro de la hispanidad por un cambio de paradigma, y finalmente el trabajo que está ahora mismo desarrollándose, que es el potencial de la inteligencia artificial como herramienta estratégica para fortalecer la identidad iberoamericana. Es el miércoles 5 de marzo a las 7 de la tarde. Por supuesto, cuando tenga el cartel, que todavía no lo tenemos, lo pasaré a todos ustedes para que pueda, bueno, pues sean bienvenidos
estar con ustedes. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. gracias. Perdón, se nos está acabando el tiempo. Las 2 horas las hemos superado. Les tengo que agradecer a todos y pedirles disculpas. No hemos contestado la pregunta de Belén, no podemos escuchar a José, pero cada uno tiene sus compromisos y nosotros tenemos que cumplir el horario para que la gente quedó en libertad ahora para seguir haciendo lo que quería hacer. Pero esto continúa, acá no termina. Los héroes de Cavite van a hacernos una charla especial dentro de este ciclo y vamos a seguir con eventos de estos durante todo el año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, saludos desde Guatemala. Gracias. Gracias a todos. Gracias.